una vez más a nuestro ciclo de entrevistas de todos los viernes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy una noche de tormenta lluviosa, pero estamos acá presentes. No quiero decir nada, pero todos ya sabemos que esperamos que nos acompañen las conexiones y la luz. Hoy vamos a tener en nuestro ciclo de entrevistas a la señora Ana Testa. Ella es sobreviviente de la última dictadura cívico-militar del país y estuvo secuestrada en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en la ESMA. En momentos más vamos a estar con ella. Ahora sí, vamos a repasar como siempre hacemos nuestras redes sociales que luego van a aparecer acá por debajo cuando lo subamos a YouTube. Recuerden seguirnos en Twitter, Instagram y YouTube. Nos pueden buscar como @la20b en vivo. Nos pueden seguir, nos pueden buscar y agregar en nuestro Facebook, que es Néstor Kirchner, y entre paréntesis dice la 20b en vivo, todo en letras. Está la aclaración del paréntesis porque hay muchos Facebook con el mismo nombre. Igual aparece todo acá abajo, no se preocupen. Nos pueden leer a través de nuestro blog, la20benvivo.blogspot.com, o enviarnos algún correo electrónico a la20belanus@gmail.com, o a través de nuestro grupo de WhatsApp, que lo van a encontrar el link en todas nuestras redes sociales, ¿sí? Bien, ahora sí, sin más preámbulo, les quiero agradecer siempre a todos por los mensajes lindos que me mandan y que nos mandan. Y los que quieren me pueden seguir a través de mi Instagram, @joey_ok. Bueno, ahora sí vamos a pasar a los parroquiales de la semana. Desde la 20B Lanús saludan el día de su cumpleaños al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con el hashtag AxelCumple, que también está en nuestras historias y en todas nuestras redes sociales. Antes de que sigamos, les recomiendo que lean 2 libros de un amigo y compañero, Juan José Lemi, amigo y compañero de acá de Avellaneda. Uno de sus libros, que es La Argentina Offshore, los años de Cambiemos, un estudio técnico y jurídico dentro de las ciencias sociales. Este es el libro. Súper recomendable. Y el otro libro, que es Gran Historia de la Opresión y la Emancipación Latinoamericana, tomo 1. Ahí se los muestro también, del compañero Juan José Lemi. Los 2 libros, ¿sí?, lo van a poder comprar. Se comunican con el compañero Juan en su Instagram, que después lo subimos en la historia, y seguramente van a poder adquirir los 2 libros a un precio súper accesible y en promo para que se lleven los 2 juntos. Así que ahora sí, dicho lo cual, pasamos a los parroquiales de siempre. Recuerden que seguimos juntando donaciones para colaborar con el barrio Pampa en Valentina Alsina. Como siempre, todo lo que puedan donar será bien recibido. Alimentos, ropa, artículos de higiene femenina, de higiene personal, artículos de limpieza, elementos de librería, útiles escolares, mochilas, lápices, cuadernos, libros para colorear, manuales o todo lo que se pueda donar será bien recibido. Recuerden que todo lo que en alguna casa sobra, en otra falta. Así que los que quieren colaborar se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y es muy importante la colaboración, súper importante. A ver, denme un segundo. Sí, ya está nuestra invitada en línea, así que Ana, esperanos un ratito que ya estamos con vos, ¿sí? Bueno, ahora les voy a hacer los anuncios de los microemprendedores lanusenses para una comunidad organizada. Y los hago ahora los anuncios, así después no tenemos que interrumpir la charla con Ana, nuestra invitada. Bien, recuerden que para tener sus ambientes bien perfumados, aromatizantes, Zafirus y productos para el cuidado personal Milano. Lo puedes encontrar en el Instagram @zafirus.natalia. En la bio del perfil vas a encontrar el catálogo. Los buscás por Instagram, lo seguís y le haces el pedido, ¿sí? @zafirus.natalia. A ver, y ahí tengo un mensaje de Juan, el autor de los libros, que ahí les cuenta, mire, cada uno 300 pesos y los 2 550. Besos, Juan, de nada, no te preocupes. Bueno, continuamos con las promos. Bueno, no se olviden, @zafirus.natalia, ¿sí? Estampa tus remeras y buzos personalizados con nuestros amigos de Dactitud. Podés elegir el diseño que quieras y no te cobran extra.
Visita nuestra página y haz tu pedido en @dactitud. Seguilos ahora en Instagram, dale. Bueno, ahora no, porque no vas a salir del vivo, cuando terminamos del vivo. Si tenés dudas o tenés que realizar trámites sobre tu jubilación o pensión, no dudes en consultarle a Ivana Escalbuono, asesora previsional. Es totalmente gratuito. Comunicate al 11 59 43 0062. Te repito, 11 59 43 0062. Ivana te va a atender de la mejor manera. Es una amiga Ivana, así que le mandamos un beso enorme. Si tenés que hacer minifletes o mudanzas, comunicate con los Elías. Los podés llamar al 11 22 81 35 08. ¿Sí? Son de confianza, te van a tratar bien las cosas, así que no dudes en llamarlos. Comprá para tus desayunos y meriendas saludables frutos secos y afines. Laura, envíos a domicilio. Seguilos en Instagram en @frutosecosyafines o comunicate con ellos a través del WhatsApp al 11 32 83 95 23. Para consumir conservas saludables y deliciosas, conservas El Durazno, los verdaderos sabores de la naturaleza. Haz tus pedidos al 11 30 91 60 94. Lo haces a través del WhatsApp, ¿sí? Aprovechamos los que están ahora en línea, los que están viéndonos. Hola Barbie, un beso enorme. Los que nos están viendo, les aviso, para cualquier pregunta que le quieran dejar a Ana, ahí tienen al lado de los comentarios el cajoncito de preguntas, ¿sí? Al lado, a la derecha del cajoncito de preguntas, van a poder compartir este vivo. Así que los que nos están viendo, compartan. Le dan al avioncito, apretan ahí, acá abajo, ahí, muy bien, apretá. Y compartís con todos tus amigos y tus seguidores para que se unan a ver la entrevista que va a ser súper, súper interesante. Bueno, continuamos con las promos. No, terminamos, la última promo. Cervezas y picadas Mambo, cerveza artesanal lanucense, para acompañar tus momentos. Seguilos en Instagram en @cerveza_mambo. Entrega sin cargo en Zona Sur. Son súper recomendables, te lo envían a tu casa, no tenés que pagar el envío y es artesanal, riquísimo todo, así que es súper, súper recomendable. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que acabamos de informar hace un momento nada más. Y mi Instagram, @showy_oc. Ahora sí, llegó el momento de presentar a nuestra invitada. Ya pasamos la parte de los parroquiales, así que ahora tenemos todo el tiempo para hablar con ella. Como les dije antes, Ana Testa es sobreviviente del Centro Clandestino de Desaparición y Exterminio que funcionó en la ESMA en la última dictadura cívico-militar. Ella es querellante y testigo en juicios de lesa humanidad, es arquitecta y madre de María Paula Silva Testa. Así que, sin más preámbulo, vamos a tratar de... Aprovecho para que todos compartan el avioncito e inviten a sus amigos para que se unan a vernos y a escuchar el relato. Y en el cajoncito de preguntas, cualquier duda para Ana. Hola Ana, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Yo no me veo, ¿eh? Bien, bien, muy bien. Yo no me veo, ¿te veo vos? Yo te veo perfecto, ¿eh? Quizás es algún tema de la conexión, en cualquier momento seguramente Va a te vas a ver. aparecer magia y aparece. Viste, yo te Bueno, veía perfecto. bueno. Bueno, Ana, un gusto tenerte. Hablamos un ratito a la tarde, pero ahora te lo digo en el vivo. Es un gusto enorme tenerte y conversar con vos. Gracias. Igualmente para mí, siempre estoy dispuesta para cualquier espacio donde uno pueda transmitir la experiencia de 40 años atrás, de 40, 50 años atrás, porque de pronto hay muchos jóvenes que les puede interesar. Creo que es muy valioso lo que ustedes hacen, bueno, por todo lo que ustedes de alguna manera, distintos temas. Este es un tema Claro, que de pronto tiene, es importante que esté siempre
en el tema de en la el memoria. tapete, digamos. Que esté, Claro, sí, memoria, verdad, justicia. vos sabés que yo lo pensaba, digo, quizás nos puede llegar a ver alguien que no tenga bien en claro qué pasó, por ahí sabe que pasó algo, pero todavía no lo tiene claro, y a muchos por ahí le puede servir para afirmar o tener esta información, ¿no? Ana, como para empezar a charlar, contame un poco de vos, dónde naciste y cómo era tu Ah, familia. bueno, yo nací en un pueblito, en el mismo que vivo ahora. eh, lo que pasa es que en el medio tuve muchos lugares. Se llama San Jorge, queda en la provincia de Santa Fe, en la zona no del río Paraná, sino en el oeste Mm, santafesino, centro-oeste santafesino. Y viví en esta ciudad, en este pueblito, en aquel entonces tenía calles, muchas calles de tierra, eh, hasta los 17 años. Y a los 17 años me fui a estudiar arquitectura a la ciudad de Resistencia. Bueno, era un momento muy importante, muy interesante, no solamente en la Argentina, sino en la totalidad del mundo para los jóvenes, sí. porque, digamos, no es que pasó en la Argentina, esto pasó en la Ujú, América Latina, pasó en Medio claro, Oriente, en la primavera árabe, pasó en los movimientos de Europa, pasó con el Mayo francés, pasó, bueno, venía pasando con la Revolución cubana, teníamos ahí nomás la muerte del Che, de manera que toda esa experiencia que el mundo estaba en plena convulsión, eh, ujú, a los jóvenes de mi generación los atrajo mucho. Los atrajo claro, y los llenó de conceptos donde la vida, entregar la vida era altamente, era muy importante, y la vida se entregaba por los ideales, por a veces, qué sé yo, claro, por las convicciones, 50 años después, contar esto, sí, cuando uno piensa en los jóvenes estudiantes secundarios que tenían, perdón, sí, secundarios de la UES, que tenían entre 15 y 17, 18 años, y que hay miles de compañeros desaparecidos de esa edad, tenían un deseo enorme de lo que llamábamos en ese momento cambiar el mundo, pero a su vez sabiendo que ese cambiar el mundo podía implicar dejar la vida. claro, ni más ni menos. ¿Y cuándo nace esta inquietud en vos por la política? ¿Antes de estos 17 años que te vayas a Resistencia? Yo no vengo de una familia politizada, partidariamente politizada. En mi casa se hablaba mucho de Sí, política, pero no politizada partidariamente. claro. Mi mamá estaba más acercada a los curas del tercer mundo, a lo que era la teología de la liberación. Ella hace un cambio trascendente entre el 50 y el 60, pasa de ser de la acción católica a la teología de la liberación. Entonces ese era un tema que se debatía bastante en mi casa. Y después, por el lado de mi papá también, era un tipo muy informado y bueno, y yo que era una persona inquieta y que Claro, y que curiosa. realmente no sé, curiosa, y me interesaba todo este tipo de cosas y de todo este movimiento que había en el mundo. Y así llegué a Resistencia y bueno, y me contacté con un cura que aún vive, que es el cura Dri. eh, el cura Dri, Rubén Dri, fue uno de esos icónicos sacerdotes que, bueno, que militaron en una organización político-militar como fue la FARC, perdón, la FAP, eh, Sí. y realmente, bueno, su trabajo era militar con los jóvenes. Y después, Ujú, ya promediando los años 70, perdón, terminando el año 72 con la llegada de Perón, ya a mediados del 72, ya tenía un importante debate con los compañeros y bueno, y ahí se funda una organización que se llamó JUP, junto con otras, sí.
que era Juventud Universitaria Peronista, y bueno, y ahí encauzo mi militancia universitaria. Vos ya estabas en la universidad. Sí, yo el secundario lo hice en mi pueblo, y ahí hice parte de la universidad, ojo, hasta mediados Sí, del 75 que cambia la historia. Y bueno, y sí. ahí yo fui la secretaria de mi centro de estudiantes, después conocí conocí al hombre de mi vida, con el cual compartí 7 años de mi vida, tal vez los más importantes, muy interesantes, muy activos Sí. políticamente y muy dolorosos por la persecución. Claro, pero Digamos, vamos, las dos cosas, las dos partes de la historia. sí. Eh, Ana, ¿cómo y llegaste bueno, vos a Resistencia a estudiar, a Chaco, siendo de Santa Fe? ¿por qué? ¿Por qué teniendo Rosario a 200 kilómetros y a 300 Claro, Córdoba, por qué me fui a estudiar a Resistencia? Porque voy a decir una cosa que si mi madre viviera me retaría, pero bueno, mi mamá ya no está y yo ya soy una abuela, la puedo decir. Eh, la edad me da cierta impunidad. Me fui a no querer ir a Rosario porque iba a tener a mi mamá todo el tiempo dando vuelta alrededor mío. ah, Y a claro, iba a Córdoba estar cerca. todo el tiempo, y a Córdoba no me dejaban ir porque, bueno, había pasado Cordobazo recién, y no me dejaban ir, y mi papá tenía una actividad vinculada al tema de los seguros y trabajaba con unas empresas que eran chaqueñas, primero se llamaba Chaco Argentino y luego se llamaba Cosecha, entonces él tenía mucha relación con la ciudad de Resistencia. Y como ahí era una facultad del Estado, decidí partir a Resistencia. Y ahí no me iban a Ah, venir a visitar muy seguido porque quedaba a 750 kilómetros. claro, ahí fue ideal, digamos. Tal cual, tal cual. Y bueno, y entonces, bueno, ahí comienza mi militancia en el peronismo Sí, y el cierre, digamos, de esa militancia en el peronismo me lo da la familia de mi marido, porque de pronto mi suegro, eh, que sí, fue secretario general de la CGT del Chaco, miembro de las 62 organizaciones, también fue diputado nacional del 73 al 76, fue un dirigente obrero. sí. Entonces, este dirigente obrero, de alguna manera, ir a la casa de mis suegros era una clase de peronismo práctico, no era de desarrollo teórico del peronismo. Pero entonces él te contaba que tenía 14 años, que laburaba 18 horas por día, etcétera, etcétera, y que de pronto aparece un tipo llamado Perón y que, bueno, todo trabajador se enamora de ese tipo. Claro. Bueno, eran unas clases muy, muy interesantes. Mi suegro también estuvo bastante perseguido en el 55, estuvo detenido como 15 días en el regimiento de la Liguria, hasta que, bueno, porque la familia no sabía nada, lo liberan. Y bueno, así que los domingos era una actividad sumamente placentera. Durante la semana yo trabajaba, a la tarde iba a la universidad, eh, durante la tarde también militaba y a la noche tenía reuniones y los fines de Sí. semana, los domingos, teníamos dos actividades. Lavábamos la ropa en el lavarropa de mi suegra, que era importantísimo eso, que no teníamos que estar lavando así con la mano. Totalmente. Así que partíamos los domingos a las 10 a ver, para poner la ropa en el lavarropa, después almorzábamos y después venían unas largas charlas hasta las 4 de la tarde con mi suegro, que eran mi suegro, mi cuñado y mi marido. Mi cuñado también está desaparecido, era un joven de la UES, fundador de la UES de Resistencia, con otros chicos, está desaparecido antes del golpe. Lo secuestraron en Santa Fe en el mes de febrero del 76. Ana, ¿y cómo y cuándo lo conoces a Juan Carlos? Y a Juan Carlos, nosotros estuvimos siempre vinculados a fechas históricas. Lo conocí, yo entraba el día que Perón llegó el día de la lealtad, el día que le llamamos el día de la lealtad, el día que Perón llegó a Ezeiza, que no lo dejan salir de Ezeiza,
el 17 de noviembre del año 72, yo venía con la columna de la universidad y Juan estaba en el palco y bueno, ahí hubo una serie de cruces porque Juan era un tipo alto, medía como un 85 y bueno, yo también era una mujer alta. Eh, y bueno, medio que ahí hubo cruces. Entonces parece que él estuvo ahí investigando quién era, porque esa gringa rubia, rubia, yo tengo el pelo castaño naturalmente. Sí. ¿Y quién era? Y bueno, y antes de que terminara, no, terminado el acto, se me acercó con un compañero que yo conocía. En ese momento las presentaciones no eran necesarias y me dijo, che, ¿vos qué haces? No, nada, me voy a mi casa. Ah, ¿no querés ir a tomar un helado? Bueno, bueno, y a la semana, no, eso fue el 17 de noviembre. Y bueno, y así estuvimos hasta el 11 de marzo. El 11 de marzo del 73, Juan se vino a vivir a casa. Ah, Nosotros teníamos, rapidísimo. muy rápido, Express. Pero sacame de una muy duda, rápido, Ana. y trajo ¿Cómo se una sola cosa. comunicaban? Y Porque ahora porque él uno conoce a alguien y le decís, dame tu WhatsApp y le mandás su mensaje, nos vemos mañana y ya está. Pero en ese momento, ¿cómo era? convengamos que Resistencia, 50 años atrás, era una ciudad pequeña, tenía 300.000 habitantes, los estudiantes universitarios se Ah, claro. conocían todos. Juan había tenido años interesantes en la carrera de ingeniería, pero después ya en ese periodo, 73, estaba el armado Resistencia, Corrientes, Misiones, pertenecía, las juventudes se habían armado en Sí. regionales. Entonces, así como Capital Federal tenía la Regional 1, y Provincia de Buenos Aires era la Regional 1, la Regional 2 era Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, la Regional 3 era Córdoba, la Regional 4 era Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. Entonces, se armaron todas las agrupaciones correspondientes. La agrupación de superficie estamos hablando, ¿no? De superficie me refiero eh, que la gente generalmente le decía la tendencia a todas esas agrupaciones. Entonces estaba Ajá. en la UES, los estudiantes secundarios, la universidad, la JUP, la JP, que era el territorio, los barrios, y la JTP, que eran los trabajadores. Con el tiempo se fueron armando otras agrupaciones, también parte de toda esa estructura, que era el movimiento villero peronista, bueno, así. Claro. Y bueno, yo estuve en esa organización de superficie durante 73 y finales de principio del 74 creo que me plantean la incorporación a Montoneros. Montoneros era la Ah, eso te iba a preguntar organización justo. político-militar Ujú. y entró a la militancia en Montoneros en el 74. Primero como Entran los miliciano. dos. No, Juan estaba ya. Ya cuando yo Ah, llegué, Juan ya cuando yo lo estaba. conocí ya era. Sí. Juan Ya tendría estaba. ahora 71 años. Bien. Yo tengo 67 y él tendría 71. Y era 5 años más. Contanos eso, que es muy interesante. ¿Cómo era la incorporación a Montoneros? ¿Cómo era el proceso? Ah, bueno. Y en realidad el proceso era cuánto tenías vos de militancia en la actividad de política barrial, territorial. Nosotros decíamos barrio, Sí. no decíamos territorio. La política barrial, la política del ámbito de los trabajadores, la política universitaria. Bueno, en eso venía un compañero que era el responsable del área, qué sé yo, y te planteaba si querías entrar, si querías hacer entrenamiento, todo ese tipo de cosas. Ujú. Convengamos, y esto es un paréntesis interesante para hacer, que fue todo tan vertiginoso, tan
vertiginoso en tiempo, no solo para mí, para la totalidad de quienes nos incorporamos, ¿no? Esto que yo dije al principio de estos grandes movimientos que había en todo el mundo estaba en una situación de convulsión, qué sé yo, el MIR en Chile, eh, la FARC y el movimiento, ¿cómo es el otro movimiento que había en Colombia? Los Tupamaros en Uruguay, es decir, estaban en ese contexto. Y en la Argentina estaban las que no eran de peronistas, que era el PRT, y las que eran peronistas. De las que eran peronistas, en el 73 se fusionan FARC y Montoneros, de las organizaciones. Y te convocaban porque te conocían, porque conocían tu trayectoria militante, y te convocaban. Seguramente que habría alguien conocido que te hacía el vínculo, bueno. Sí, yo pienso, pero además porque en esa ciudad era pequeñita y nos conocíamos todos. Que bueno, esa fue una de las cosas muy duras, justamente porque todos nosotros en muy poco tiempo pasamos a la clandestinidad. En poco tiempo. Entonces, nuestros nombres legales y nuestros nombres de uso en la clandestinidad demoró 3 años, 4 años. Yo asocio esa juventud, viste que Néstor le hablaba de la generación diezmada. Bueno, como que esa irrupción masiva de jóvenes que se sumó enamorada de la política, y de la política, no solamente de la política, sino también de las acciones militares, de las acciones político-militares, que era la participación en estas organizaciones. Y bueno, eso de alguna manera lo asocio mucho con lo que pasó en el kirchnerismo, porque Néstor convocó amorosamente a los jóvenes, y cuando uno piensa entre el 2003 y hoy, son 17 años, ¿verdad? Esos 17 años hicieron que los chicos que a lo mejor tenían 25 y se enamoraron de la política, del proyecto que les ofrecía Néstor, Cristina, ¿no? Bueno, hoy ocupan desde cargos legislativos, cargos en municipios, son gobernadores, es decir, no hubo un corte y una ruptura y un hueco y un exterminio generacional, hubo una continuidad generacional. Los chicos que abrevaron y se enamoraron de Néstor y Cristina y hoy siguen militando, esos pibes se enamoraron de la política. Ya está, puede haber 500 pro, decir todas las barbaridades que dicen, hacer todos los horrores que hacen, pero a esos chicos no les cambian la cabeza. Al chico que recibió desde todas las políticas públicas de Cristina hasta el militante que se aferró de los principios que estaba en ebullición y qué sé yo, a esos chicos no hay nada que les cambie las ideas. Nuestra generación, convengamos que tuvo todo ese deseo, pero como bien lo definía Néstor, el proyecto se truncó se truncó y hubo una necesidad histórica de eliminar a esa generación. Esa generación que tenía desde los chicos de 16 años, bueno, ustedes conocerán, todo el mundo conoce lo que fue la Noche de los Lápices, que es como una bandera para mostrar lo que eran los estudiantes secundarios y su movilización, ¿no? Por las cosas por las que peleaban, por un boleto estudiantil. En otros lugares, por otras cosas, qué sé yo. Digamos, toda esa generación, imbuida de todas esas ideas,
era altamente peligrosa para la derecha y para los capitales concentrados, altamente. Y Claro. además tenía su brazo armado, no era joda. Entonces había que eliminarla. Le costó del 76, tuvieron la asociación ilícita de las 3A, de todas esas, tenían esa asociación, digamos, que le hicieron la previa, como dirían los pibes hoy. Sí. Este, pero Ana, sí, dime. ¿y vos pensás que toda esta generación que decís vos que había que eliminarla, renació con los gobiernos de Néstor y Cristina? Sí, sí. Tal vez no con esos objetivos que teníamos en los 70, que era cambiar el mundo. Claro, Estos chicos son muchos más reales y muchos más tangibles. Quieren claro, el cambiar contexto es su diferente, realidad, el cotidiano, la totalmente. vereda, el día a día. Si viven en una donde no hay pavimento, intendente, háganos Tener el el pavimento. pavimento, Y agua, sí, agua. totalmente. Más el día a Intendente, día, digamos, sí, la realidad cercana, exactamente, el contexto de cada uno. exacto. Y por otro lado, digamos, de la misma manera que tuvimos esos años maravillosos, yo viví 71, 72, 73, 74 y la mitad del 75. Ahí se pudre, se pudre todo, Ana, dirían los chicos. ¿dónde y cuándo llega tu hija Paula a tu vida? Y yo me quedo embarazada ahí, mediados del 75, cuando tengo como unos 3, 4 meses de estar en dos casas. En una estuve 55 días en la casa de unos compañeros en el Chaco, que por suerte tenían como patio un río, que era el río Negro que desemboca en el Paraná. Entonces, bueno, era muy agradable estar sentado en el patio, porque de ahí uno veía el río. Claro, Y también estuve en la casa de otros compañeros. Bueno, en realidad estuve como 2 meses y en esos 2 meses Juan, que era el único y mi responsable, lo masacraron en Margarita Belén, que era un compañero que venía de La Plata, un compañero militante de la FARC que tendría como 75 años, el Flaco Salas, era mi responsable en el Chaco, y después, bueno, eran las dos personas que venían a esa casa, donde yo estaba, y Era mi entonces un responsable? día quería decir, a ver, ¿cómo le dicen los pibes ahora en una agrupación? ¿Quién Tu es el que los referente. coordina? Tu referente. Bueno, ese era el responsable, el que venía y decía, bueno, che, tal cosa, bla, bla, con el que Sí, vos consultabas, lo que había exacto, que sí, sí, hacer, clarísimo. etc. Para todo Eso. esto, en esta época, vos ya, ustedes ya iban de un lado al otro, digamos, como huyendo, escondiéndose, ya eran perseguidos, ¿Mediados o de todavía no. julio? Perdón, ¿mediados del año 75? Hasta ahí no. Ah, todavía no. No, no, yo siempre digo que fueron los años de la primavera, 71, mi propia primavera, y la de muchos compañeros. 71, 70, 71, no, 71, 72, 73, 74 y mediados del 75. Ahí realmente se complica porque el rector de la universidad le da a Gendarmería los nombres de los presidentes y los secretarios de los centros de estudiantes, de los sindicatos con secretarios Sí, combativos, de los referentes barriales que tenían más actividad en los barrios, y bueno, hacen una y redada ahí que no estaba tu explico. nombre. Ahí estaba mi nombre, y bueno, y con esas cosas que tienen que ver con las causalidades de la vida, yo pude escaparme. Muchos compañeros se comieron 8 años presos y otros compañeros los masacraron
en la masacre de Margarita Belén. ¿Y vos de dónde te escapaste? Yo me escapé de mi propia casa, porque a la tarde una compañera de la misma Facultad de Arquitectura me dice, che, nosotros habíamos alquilado con una amiga, una compañera también militante, muy militante, y muy amigas, habíamos alquilado un departamento en el año 72. Después aceptamos 2 varones, y le decíamos la casa de arquitectura porque todas éramos estudiantes de arquitectura. Claro. Y ahí se hacían reuniones, se aceptaban, no solamente se hacían reuniones, sino se había producido el golpe de Estado en Chile, recibíamos todos los compañeros que venían de Chile y los alojábamos, bueno, era una casa como todas las casas de esa época. Grande, un departamento muy grande, por escalera. Frente al Chaco, ¿vos conocés, te gusta el fútbol? No. No. Bueno, los que les gusta el fútbol, Pero no importa, los que decir les la gusta el referencia fútbol, igual. los que les gusta el fútbol, el departamento ese quedaba en chanfle con Chaco Forever, que es un club importante de Chaco. Uh-huh. Yo no entiendo nada de Y fútbol, entonces pero te avisaron entonces que esta tenías que salir. compañera, que era hija de un gendarme, muy piola, ya fallecido él, al cual despromueven, le pasa de todo pues a este hombre, nos avisa que esa noche la iban a allanar. Entonces ahí, tac, 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 nos entramos a buscar y nos levantamos y nos fuimos a distintos lugares. Y yo, hay compañeros de esa casa, a ver, la compañera que era de Paraná, Gracielita, la volví a encontrar, ni me acuerdo. Seguimos siendo súper amigas, ¿no? Después, bueno, también habíamos aceptado 2 varones, Tenían, Juan con el que íbamos sí, y sí, mi hermano que había ido a decía. estudiar en el 75. ¿Tenían miedo, Ana? No, no. Nos preocupaba el, el deterioro del proyecto, pero no teníamos miedo. ¿Y vos qué pensabas que iba a Eh, pasar? ¿Que iban a allanar el departamento y qué? y que yo no tenía noción de que iba a haber en poco tiempo, en 8 o 9 meses, un golpe de Estado. Yo pensaba que medio era como una interna dentro del peronismo. No te olvides que en ese momento también el peronismo alojaba a la derecha más asquerosa y recóndita, ¿no? Alojaba a personajes como López Rega, bueno, y organizaciones de derecha, ¿no? Los comandos de Uh-huh. organización y todos esos tipos que, bueno, hicieron estragos. Probablemente hubo ciudades mucho más castigadas tempranamente, como por ejemplo La Plata, Córdoba, fueron ciudades más castigadas más temprano. Y bueno, yo alcanzo por supuesto, era rubia, me tiñeron el pelo negro. Lo que no te terminé de decir es que en esa casa que daba al río, Juan llega una noche y yo le digo que no tenía, que hacía ya varios días que no tenía, no tenía menstruación. Y entonces Ajá. me dice, bueno, dame tu orina, qué sé yo, y va a llevar para hacer un análisis. Y Sí. bueno, y vuelve a los 3 días y dice, a los 2 días creo que se lo dieron, viene y dice, che, vamos a ser padres. Oh. Así nos enteramos de Paulita. Bueno, nos ¿Y enteramos de Paulita Paulita nació ahí cuando también? nació. No, no, nos enteramos de Paulita cuando nació, porque en realidad en ese momento no existía, no sabíamos si iba a ser un varón, una nena, nada, no había Sí, ninguna posibilidad de saber el sexo en esa época. Mi hija claro. tiene hoy día 44 años. Y bueno, después nos fuimos, Juan no, Juan se quedó porque llegaban muchos compañeros de otras provincias y yo me fui a militar me mandaron, ¿no? A Misiones y estuve
2 meses en Misiones militando. Hasta que, sí, hasta que, Esto fue antes de lo que me estabas contando del departamento y todo eso. no, esto ya estamos hablando de finales del 75. Ya estaba en plena clandestinidad, militando ya con otro nombre. Yo dejé de ser anatesta en julio del año 75. ¿Y qué nombre tenías? Sara Coffini. Tenía un DNI que se llamaba Sara Coffini. ¿Y cómo se tenía ese DNI? ¿De dónde se sacaba? Porque teníamos una técnica que era ir a las radios estatales a buscar por ejemplo, vos perdías un documento y la gente no era jodida, lo llevaba a una radio y decía, Claro. Entonces en la radio había una caja y vos te buscabas tu documento. Con documentos perdidos. Documentos perdidos. Y ahí me lo dio un compañero, me lo dio antes de salir de Resistencia. Y como yo sabía, era estudiante de arquitectura y sabía, me lo dibujé yo, ¿no? El compañero me trajo la foto, cambiamos la foto y bueno, cambié el dedo, le hice los detalles al documento para que el documento pudiera pasar y ser pasable. Y ahí empezaste a hacer Sara. Ahí empecé a hacer Sara Coffini. Me olvidé que me llamaban Anatesta. ¿Y ya tenías tu hija? No, bueno, estaba embarazada y sí me dan un destino definitivo desde Misiones a la ciudad de Santa Fe. Y ahí militamos un año. Ahí nace Paula. Paula nace en abril del 76, ahí a un mes del golpe. Ya ahí estábamos con Juan. Juan llega en los primeros días de enero del 76. Y ahí ya estuvimos juntos. Juan se llamaba Néstor Bertoldi. Y Paula tenía también su DNI. Se llamaba Laura Bertoldi. Apenas nació, se hizo todo lo de los documentos y todas estas cosas. Claro, con la diferencia que había un compañero médico que nos daba una partida de nacimiento verdadera en Santa Fe. Esa partida de nacimiento decía que que Paula era hija de Juan Carlos Silva y Ana Testa. Motivo por el cual en la primera de buenas Juan era un tipo sumamente obsesivo con los teléfonos. Llegaba a un lugar y lo primero que hacía era localizar todos los teléfonos públicos. Entonces él todas las semanas, desde un teléfono público, no era el mismo, sino hoy era en esta esquina, en esta punta, y la semana siguiente era en la otra punta de la ciudad. Llamaba a sus padres y a mis padres. Entonces ahí mis padres vinieron y le dimos ese certificado, el cual guardaron y con el cual pudieron hacer un juicio para anotar a esta chica, si no, esta piba no tenía documentos. Nosotros después, en un momento, nosotros militamos un año y cuando la cosa se pone muy, muy complicada, tenemos un largo debate con Juan acerca de qué hacer con la nena, porque dentro de la organización el concepto era la nena tiene que vivir, si nos pasa algo a nosotros, con una familia de compañeros. Pero yo no estaba de acuerdo con eso. Así que tuvimos una discusión bizantina con Juan. Y logré, pero después Juan también estaba contento, entregarle a mis padres a la nena. Entonces Paula vivió con mis padres casi 3 años y medio. Ana, ¿queda algo todavía de Sara en vos? ¿De Sara? ¿De Sara? No, yo soy muy anatesta. Lo que pasa es que me parece que Anatesta tenía cosas, le había dado cosas a Sara para que haga. Claro. Ahora ya soy una mujer grande, retirada, soy una señora mayor,
de estas que esta pandemia me puso en el lugar de los que hay que cuidar, ¿viste? Toda esa Sí. cuestión. Y bueno, pero si no, he sido siempre una persona que se proponía un objetivo y ese objetivo lo cumplía. Por Mira, te voy a supuesto, contar algo. Nos quedan 10 minutos para esta primera parte. Después se nos va a cortar y nos volvemos a conectar, porque en Instagram duran 1 hora los vivos. Pero nos volvemos a conectar, vos no te preocupes. Pero bueno. antes, ¿te gustaría contestar una pregunta que está dejando la gente acá que nos ve? ¿Cómo no? Sí, sí. Vamos a ver. Ahí está, mira. ¿Cómo vivieron ustedes el secuestro de Aramburu? Y mirá, el secuestro de Aramburu es como un hito histórico. Yo creo que el secuestro de Aramburu fue el elemento convocante a los jóvenes a tomar decisiones entre la lucha política exclusiva o la lucha política militar. ¿Por qué? Porque Aramburu era un símbolo del pueblo peronista resistente. Y ese símbolo del pueblo peronista resistente para nosotros fue importantísimo. Digamos, yo no lo viví porque eso es 70, pero para el año siguiente, viste, fue sumamente importante. No para los jóvenes, fue importante para el pueblo peronista de ese momento, porque fue la reivindicación de la resistencia. Los años de la resistencia se reivindicaron en el Aramburazo. No me gusta decir otra cosa que el ajusticiamiento a Aramburu. Ahora, aún vieja sigo diciendo el ajusticiamiento. Pues porque creo que no solamente fue un personaje que fue el personaje que organizó la resistencia y las masacres y las persecuciones al pueblo peronista en el 55 y a Perón. Vamos a ver una más. ¿Qué significaba para un militante ser un montonero en esa época? A la miércoles, qué pregunta. No, nada. Era ser militante. Ser montonero era ser militante. Era militante. Es decir, no es que había una diferencia entre la militancia y ser montonero. No. Era una elección que uno tomaba. Pero no era un lugar, un objetivo a llegar. No, es más, yo estuve muchas veces con muchos debates. Por ejemplo, yo tuve dentro de la organización debates pero fuleros. Por ejemplo, la pastilla de cianuro, que fue posterior al nacimiento de mi hija. ¿Qué queda? A ver, yo lo digo así, por ahí hay gente que está escuchando y no sabe lo que era la pastilla de cianuro. La pastilla de cianuro era algo que teníamos en la boca para tener en algún lugar para que ante la persecución y que te apresaran y que te secuestraran, te la tomabas y antes de eso y te morías. Y yo tuve una larga discusión con eso, porque yo no la quise llevar nunca conmigo. Porque para mí era atentar contra... Y yo tuve largas discusiones dentro de la organización. Pero... ¿Y nunca llevaste la pastilla? Nunca llevé la pastilla de cianuro. Nunca. Prefería llevar un arma que llevar la pastilla de cianuro. Que tal vez... En ese momento... a ver. Sí, perdón. No, disculpame vos, decime. Yo te decía que en ese momento, con 22, 23 años, para mí era más importante tener un arma y 2 granadas que tener la pastilla de cianuro. Porque en mi imaginario estaba que en el momento del secuestro yo podía matar a alguien y decir, claro, estos me van a matar a mí, yo me voy a llevar uno puesto. En el imaginario nuestro, de los jóvenes de ese momento, estaba eso. Pero, digamos, esto es lo que nos pasaba en el 76, en el 77, pero vamos también entendiendo y vamos viendo que cada vez las fuerzas nuestras y de todas las organizaciones políticos-militares se iban
deteriorando, porque todos los días era una caída, todos los días era una desaparición, todos los días era un secuestro, todos los días era un enfrentamiento y morían 2 compañeros. Minga, que qué sé yo, que hubo un enfrentamiento de un montón, como le decían ellos, de subversivos. No, eran 2 compañeros que a lo mejor uno de ellos intentó resistirse, no pudo, y entre 50 monstruos de las patotas se los llevaron a todos. Eso Ana, ¿y era ustedes así. qué pensaban que pasaba? ¿Que se lo llevaban y qué? Antes En de el tener año información, ¿no? sí, sí, en el año 76, 77, los compañeros que estaban, no teníamos demasiada noción de lo que pasaba en los centros clandestinos. 76. Pensábamos que los compañeros los iban a torturar, los reventaban y los blanqueaban. ¿Qué quería decir blanquear? Lo pasaban a la condición de preso político. Después de Claro. un sinnúmero de torturas, etcétera, etcétera. ¿Qué existió eso? Convengamos que existió. Hubo casi 8.000, 10.000. Entre los compañeros que estuvieron presos y los compañeros que se tuvieron que ir en forma desesperada, porque se tuvieron que ir, bueno, juntaron todo lo que tenían. ¿Qué juntaron? Se fueron con los puestos y con alguien que Sí, le obvio. prestó un 20 y así salieron. Bueno, pero eso estamos hablando de cómo se va deteriorando la organización. Y la organización llega, yo recién, nosotros, digamos, Juan y yo, entendemos, nosotros en el año 77 ya estaba muy diezmada Santa Fe. Nosotros nos logramos escapar a finales del 76 de una casa, también, que la rodearon y nos logramos escapar. Y bueno, y ahí estuvimos girando por distintos pueblos de Santa Fe, para el norte, pero Juan venía siempre a las citas de la ciudad, hasta que le dieron una cita en Buenos Aires. Pero cuando llegamos a Buenos Aires, en el 77, a mediados del 77, fuimos a Quilmes, no cubrieron la cita, se ve que esa cita había caído ya. Y nos quedamos desenganchados. Yo ya no me volví más a enganchar. Mediados del 77, el 78, y Juan lo único que quería era volver a engancharse. Teníamos largos debates porque nosotros nos llevábamos sumamente bien. Nos llevábamos muy bien en todo sentido. Nos llevábamos bien por eso te digo, ahí empezaban los años tristes y del dolor y del saber que había caído fulano, que había pasado. Yo tengo siempre, y siempre lo cuento, estábamos en una ciudad del norte de la provincia de Santa Fe, del norte de la provincia de Santa Fe, y Juan, que llamaba por teléfono a su familia, su papá le dice que había un montón de presos que se habían escapado de la cárcel de Resistencia y que se habían enfrentado con las Fuerzas Armadas. Y Juan colgó, llegó a la casa donde vivíamos y me dice, che, tengo que decirte algo. Mi papá me dijo esto, salió en el diario de ayer, suponete, esto fue el 13 de diciembre del año 76. Fue en el diario de ayer, o anteayer, la semana pasada. Y yo me acuerdo que me lo relata y me mira y me dice, los sacaron y los masacraron, así. Y bueno, y lo único que hicimos, como pensábamos quiénes podían ser, porque sabíamos qué compañeros estaban detenidos en Resistencia, lo único que pudimos hacer fue largarnos a llorar, nada más. Nos abrazamos y nos quedamos 10 minutos abrazados ahí en silencio, con las lágrimas que nos corrían. Más que el miedo, vos me preguntabas del miedo, teníamos dolor de lo que pasaba, dolor de Sí. cómo se iba cayendo todo. Y bueno, después de eso,
Bueno, no sé, tienes que cortar, ¿cómo es esto? Mira, ahora vamos a hacer una cosa. Te dejo una pregunta que la tengo acá antes que me olvide y cortamos y cuando volvemos me la contestás, ¿dale? Dale. Cuando vos veías que tus compañeros iban cayendo, se los iban llevando, ¿vos pensabas que te podía pasar a vos también en cualquier momento, a vos o a Juan o a alguno de ustedes? Nos desconectamos y te vuelvo a invitar como antes, ¿te parece? Dale, me parece bárbara. Bárbaro. Dale. Bueno, y ya seguimos entonces con Ana Testa. Vuélvanse a conectar todos de nuevo. Se termina la hora, así que ya nos desconectamos. Enganchense todos de nuevo e inviten a sus amigos con el avioncito, compartan para que todos se sumen a seguir escuchando a Ana y dejen preguntas en el cajoncito que está luego de los comentarios. Ya nos conectamos de nuevo.